Bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría transmitiros que me he gozado mucho en la reunión de la Santa Cena esta mañana. Eh, pues me parece que fue como dirigido por el Señor y sentir eso es muy especial. Y pues ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita. Bueno, continuamos. Pero antes de seguir con el tema que corresponde hoy, vamos a mirar algunas cosas que sucedieron. No sé si los niños están como para ayudarnos. Eh, ¿Te acuerdas, Paul, qué es esto que hay aquí? ¿Quiénes están aquí? José. ¿Con quién? Bueno, no está Faraón. Lo que pasa es que parece Faraón. Es José el que está allí arriba, pero tiene la boca medio abierta. ¿Qué ha pasado? Han venido sus hermanos y él enseguida los reconoció. Los hermanos a él no, porque claro, parecía Faraón, pero, pero José sí que los ha reconocido. ¿Y a qué van? A Egipto, a donde José, ¿a qué van? Porque tienen hambre. A comprar alimentos, han ido a comprar alimentos. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Aquí qué pasa con ellos, cómo están ellos. ¿Mm? ¿Tristes? ¿Algo más? Preocupados, yo los veo preocupados, están recordando que hicieron un pecado hace mucho tiempo y aún no lo han arreglado. Entonces ese pecado los está persiguiendo y ahora el Señor nos ha encontrado con nuestro pecado. ¿Y esto qué es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esta figura, Dan? ¿Qué hay en esta figura? El dinero que pagaron por la comida. ¿Y qué más? Un saco de comida, de trigo, eso fue lo que fueron a comprar a Egipto, y les pusieron el dinero que habían traído para comprar, porque habían venido para comprar, no para que les dieran, lo encontraron en el saco bueno, las personas que prepararon el trigo pusieron adentro el dinero, cerraron los sacos y les entregaron a los hermanos de José el dinero junto con el trigo para que ellos volvieran a su casa y llevaran comida para su familia. Bueno, pues esto fue lo que vimos la vez pasada. ¿Qué aplicación dimos a esto espiritualmente para los más adultos? A esta figura exactamente. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio. Es por gracia nuestra salvación, no la podemos comprar. Bueno, no solo nuestra salvación, sino todo lo que tenemos en el Señor Jesús, tenemos una cantidad de cosas y nada de eso lo podemos comprar. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con Génesis 42. Ponedme límite, si no, mala cosa. ¿Está bien si vamos hasta la 1:15 como tarde? Es decir, 1 hora y 12 minutos a partir de ahora. Bueno, gracias.
Génesis 42, 27, que tenemos que aprovechar que esta hora es muy buena para recibir información, para procesarla. Estamos más despiertos. Por la tarde será una lucha un poquito más grande. Génesis 42, versículos 27 al 38. Bueno, recibí una sugerencia ayer. Me llovieron muchas sugerencias para estos estudios. Una de ellas es que leamos de a versículo, así empezando por Aitor o por Dani. Aitor, así, luego así, así, así. Vamos corriendo así con la lectura según la necesidad. Como leeremos bastantes versículos hoy, pues haremos así. Vamos a leer del 27 al 38 de momento. Adelante. Pero habiendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, dio su dinero que estaba en la boca de su costado. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. De Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te los devuelvo, entrégaslo en mis manos, que yo te devolveré a ti. Y él dijo: no defenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muchas gracias. Entonces luego seguirá Sonia, ¿no? Y si no, el siguiente, si ella ha tenido que salir. Bueno, esta es la continuación de lo que estábamos viendo ayer. En los versículos 27 y 28, se les ocurre cualquier cosa menos que les han regalado el alimento. Y en realidad esta resistencia a recibir por gracia la tenemos todos. Es muy difícil para nosotros aceptar algo que nos regalen de gracia. Nosotros ya estamos acostumbrados que el Señor nos dio su salvación por gracia, que nos da muchos dones por gracia que no los merecemos. Pero es natural esperar que una persona de fuera que no conoce al Señor le cueste mucho trabajo comprender que la salvación es por gracia y que puede recibirla si tan solo pone su fe en el Señor Jesús, reconociendo, eso sí, su pecado. Pero estas cosas, reconocer su pecado y recibir algo de gracia, esto es algo a lo que el corazón se resiste. Nosotros los creyentes
lo tenemos muy asumido, pero también tenemos ese problema. Es decir, tenemos también la tendencia, la dificultad de recibir por gracia. Y hay cosas que se reciben por gracia. El perdón, por ejemplo, de unos para con otros. Es una cosa que la persona que ofendió no merece. Pero el Señor quiere, sin embargo, que nos perdonemos los unos a los otros. Ese es un acto de gracia. Y cuesta trabajo tanto darlo de gracia, la otra persona no se lo merece, como recibirlo de gracia. No lo merezco, pero te pido perdón. Bueno, son reflexiones que podemos hacernos al ir mirando y analizando a estas personas que se dejan analizar, que están expuestas en la palabra, ¿no? Es difícil recibir por gracia. Sin embargo, lo que sí es muy bonito es que el trabajo en el corazón de ellos sigue. Ese trabajo será necesario para cuando José se manifieste a ellos. Cuando se dé a conocer, es necesario que ellos vean su estado, que ellos reconozcan lo que han hecho. Y en el versículo 28, a través de esta acción de encontrar el dinero en los sacos, ¿qué es lo último que se dice en el versículo 28? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Capítulo 42, versículo 28, desde la mitad. Entonces se les sobresaltó el corazón. Hasta el final. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora aparece el Señor en sus razonamientos. Ha costado años. Pero ahora empiezan a ver, el Señor está obrando. Y ya habían empezado un poco cuando José los trata de espías. Pero ahora el trabajo en su corazón sigue, el trabajo de búsqueda en su corazón sigue. Y empiezan a comprender que Dios quiere mostrarles algo. Pero aún tienen mucho que aprender. En los versículos 31, 33 y 34 subrayan el hecho de que son hombres honrados. Ayer ya dijimos, aquí los trajimos a juicio, aquí en Espes, y quedamos en que no eran hombres honrados. Se creían porque no habían conocido su corazón, pero no eran hombres honrados. Conocer el corazón propio es una cosa muy importante en la vida cristiana. Y es una cosa que el Señor, a través de muchas circunstancias, nos hace hacer. Requiere años, pero contra más tiempo estemos con el Señor, tanto mejor nos conocemos. Y tanto más desconfiamos de nosotros mismos. Bueno, todavía tiene que pasar un tiempo para que los hermanos de José reconozcan, o por lo menos no digan que son hombres honrados. Versículo 35. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, ¿qué pasó? Temor. Temor. Y hay temor en los hermanos de José, pero también hay temor en su padre. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto al temor? ¿Con qué lo contrasta el Nuevo Testamento el temor?
con el amor. ¿Qué dices? Con el verdadero amor. ¿Hay algún versículo que lo diga? El amor echa fuera el temor. ¿Y dónde está? Que me gustaría leerlo. Es que aparece el temor muchas veces de aquí en adelante. Entonces nos conviene esto. El verdadero amor echa fuera el temor. A ver. En el amor no hay temor. Creo que empieza diciendo, ¿no? Bueno, vamos a continuar, pero si alguien lo encuentra, nos lo dice. ¿Vale? Ah, qué rápido, qué oportuno. Primera de Juan 4:18. Adelante, Gustavo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ajá. Entonces, no confiaban en el amor de José. Bueno, digamos que en este momento todavía les era desconocido, pero hay temor porque no hay amor, porque está lejos el amor. En Jacob es aún más reprochable. Yo veo en estos 20 años a Jacob como en un estancamiento de su fe que no le ayuda ni a él ni a nadie, y ahora teme. Con lo que ha oído de sus hijos, la información, el informe que han traído de Egipto, ahora él tiene temor. El Señor tiene que trabajar en Jacob para que el amor que tiene por él y que Jacob escuchó del Señor desde jovencito, se perfeccionara en él y pudiera él hacer a un lado el temor o los muchos temores. El remedio, según Primera de Juan 4 que hemos leído, es la conciencia, el disfrute del amor del Señor, conocerlo y disfrutarlo. Eso lo aprendemos en Juan. ¿Era el discípulo qué? Sí, y dicho con palabras bíblicas, era el discípulo que Jesús amaba. No el discípulo a quien Jesús más amaba, sino el discípulo a quien Jesús amaba. La diferencia entre unos y otros, entre los discípulos, era su percepción, su maduración. Digamos, la manera como vivía el amor del Señor. El Señor los amaba a todos por igual. Pero Juan quedó maravillado por su amor. Eso nos sirve a nosotros porque a veces tenemos temor o tenemos temores. Y una cosa que nos ayudará para superar los temores es acercarnos al Señor y poder escuchar su corazón, poder enterarnos, comprender, asimilar su inmenso amor por nosotros, que brilló en la cruz, pero que sigue igual hoy, cada momento de nuestra vida. Allí superamos el temor. Por supuesto, hay imperfecciones en esto, a veces volvemos a caer en el temor, pero hay reposo en el amor del Señor. Cuanto más lo experimentamos, cuanto más lo conocemos en la práctica, tanto menos temor de todas las cosas tenemos.
versículos 36 y 38. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. 1, José no parece. 2, Simeón tampoco, está preso en Egipto. 3, vais a llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. ¿Dónde aparece el Señor en la vida de este hombre? No lo sé. Versículo 38. Y dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob, ¿tú te acuerdas de lo que el Señor te dijo cuando huías de la casa de tus padres? Por temor precisamente de Esaú. ¿Tú te acuerdas de todo lo que el Señor hizo por ti allá cuando estabas con tu suegro Labán? Todo lo que te dio, todo lo que te guardó, que te volvió a traer a esta tierra. Jacob, no creo que haya olvidado todo eso, pero aquí lo tiene muy, muy, muy lejos de su conciencia, de su mente. El Señor no aparece. Jacob también necesita que el Señor le ayude en su corazón para confiar y para hacer al Señor el centro de su vida. Ay, Jacob, cómo se parece a nosotros. Versículo 37. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Rubén se pone de fiador de su hermano Benjamín. Él sabe, y seguramente fue que José les habló con mucha seguridad y con mucha autoridad, él sabe que no tiene sentido volver a Egipto sin Benjamín. Entonces él dice: pues entonces yo me hago fiador y te lo vuelvo a traer. Bueno, no dijo te lo vuelvo a traer, ¿o sí? Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Sí, también lo dijo. Se pone de fiador por su hermano. Pero 20 años antes, Rubén no llegó a tanto, cuando el que estaba sufriendo era José. Ahora empieza a haber amor por el hermano. El Señor está obrando a través de estas circunstancias en los hermanos de José, porque ya veremos que no solo Rubén está dispuesto a esto, hay otro que después dirá más o menos lo mismo. Sí, tal vez es bueno reflexionar un poco sobre las cosas que hemos visto, todo esto que hemos visto al final del capítulo 42, porque nosotros también tenemos circunstancias adversas. Y a veces pensamos que todo está contra nosotros y que tenemos un día que todo nos va mal. Es como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Y a veces así lo pensamos y entonces el desánimo viene a nosotros porque pensamos, si es que parece que el Señor estuviera en contra mía. No es así. El Señor permite cada cosa, eso lo sabemos de memoria, la cuestión es recordarlo cuando tenemos problemas. El Señor permite toda circunstancia de nuestra vida por una razón. Todo lo que pasa, Él lo tiene en su mano y lo permite con un propósito de amor. Y eso tenemos que recordarlo vez tras vez para que no nos pase lo de Jacob, que después de el Señor haberle dado tanto, parece que lo hubiera olvidado. Pero si podemos ver a través de las circunstancias diarias
Las malas, como hemos dicho, las adversas, pero también las buenas. Podemos ver al Señor y nos habituamos a eso cada día, entonces lo tenemos presente en todo momento. Y empezamos a, en vez de mirar que todo está contra mí, podemos mirar, el Señor lo está permitiendo con un propósito de amor. Génesis 43. Bueno, ya tenemos la primera alarma. Esto nos ayuda. Porque vamos a leer. Entonces sí necesitamos estar despiertos. Génesis 43 del 1 al 14. ¿Sigues? El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. El 5. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón que nos dijo, veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tiene otro hermano? Y le declararon conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber quién nos diría hacer venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedías cuenta. Y si yo no te he vuelto a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues si así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Vamos a leer hasta el 14. Entonces, cuando terminemos la ronda, ¿vuelve Dani? 12 sería. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero envuelto en las bolsas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahora es otro Jacob. Ahora tiene fe, ahora entrega las cosas al Señor en este último versículo. El Señor en su paciencia ha estado trabajando con el corazón de Jacob también. Bueno, pues el hambre pesa sobre la familia. El Señor permite estas circunstancias porque aún necesitan más presión para poder levantarse en fe. Y tomemos nota porque eso también nos puede pasar a nosotros. Normalmente cuando somos probados en nuestra fe y el Señor nos permite tener éxito y pasar la prueba, viene otra más grande. Estamos subiendo de nivel. Y a veces, claro, una prueba muy grande, pues no la podríamos superar si no vamos siendo enseñados por el Señor con pequeñas pruebas.
el Señor ha tenido que hacer esto con Jacob y sus hermanos, y los hermanos de José. No entendemos bien por qué José actuó así. Humanamente hablando, fue un poco cruel. Pero quizás todo esto lo hizo en comunión con el Señor, porque a diferencia de Jacob y de los hermanos de José, José sí andaba con el Señor constantemente. Y eso le hizo sobrevivir todo el tiempo de su dolor allí en Egipto. Y ojo, también le hizo enfrentar con éxito o aprobadamente delante de Dios su exaltación. A veces es más fácil soportar con el Señor las pruebas que soportar los éxitos espirituales. Y José muestra balance en esas dos cosas, y de eso también tenemos que aprender nosotros. A veces el Señor nos permite tener grandes victorias espirituales. A veces el Señor nos concede llevar a una persona a sus pies. A veces el Señor nos concede, presentar una palabra que ha tocado corazones. Eso el Señor lo puede hacer. ¿Cuál es mi reacción? Eso es lo que aprendemos de José. Aprendemos a enfrentar el éxito, cuando todas las cosas van bien, y no sacar al Señor de nuestro éxito, que es una tendencia que todos tenemos. Bueno, versículo 6. Todavía no ha llegado el gran versículo, el gran versículo 14. Entonces aún Jacob dice: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Está tratando todavía de controlar todas las circunstancias. Él no quiere dejar escapar nada. Benjamín, no se puede ir. Todavía quiere controlar todas las circunstancias. Aún no mira al Señor. Necesita más presión. Necesita que Judá se ponga delante de él y le diga, versículo 8 y 9, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá. 20 años atrás, ¿qué fue lo que hizo Judá? ¿Cómo? Proponer venderlo. Es decir, sacar algo de provecho de la transacción. Solo matarlo era muy barato, no producía nada. Pero hombre, 20 piezas de plata de buena calidad, esto, hombre, se nota. Ahora él está dispuesto a sufrir el dolor del padre, o mejor dicho, puede enfrentar el dolor del padre, está dispuesto a hacer lo que sea para evitar ese dolor del padre, está dispuesto a enfrentar esa situación por su hermano. Ahora deja de pensar que Benjamín es el hijo preferido que le quedó a Jacob y empieza a pensar más en lo que ama el padre. Los hermanos de José también tienen que progresar en su amor por sus hermanos, en dejar su egoísmo y de centrarse en sí mismos y mirar qué provecho pueden sacar de todas las cosas,
y pensar en su padre y pensar en sus hermanos. Entre los versículos 11 y 14 habla otro Jacob reposado. Pues que así es, dice Jacob, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad el dinero también. Y versículo 13, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Qué descanso cuando le sueltas al Señor las cosas. Sí, y esto nos cuesta y por eso el Señor a veces permite circunstancias duras para que aflojemos lo que no queremos soltar. Bueno, vamos a volver a la historia en los versículos 15 al 25 de este capítulo 43, ¿dónde habíamos quedado? Marta, por favor. Del 15 al 25. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano grande cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüelle una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca del costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Bueno, ahora ya vuelven a Egipto, ahora están enfrentando las circunstancias, pero ahora hay esperanza para el hambre de la tierra. A ver qué tiene el Señor con ellos. La cuestión es que todavía están tensos, todavía tienen temor y cada circunstancia que les sucede la interpretan como un castigo, como un recorderis de su pecado y como algo que deben. En los versículos 16 al 17 son llevados a la casa de José por el mayordomo. Yo creo que no tenían la tranquilidad para disfrutar de este hecho. Qué privilegio estar en la casa del
segundo hombre más importante de Egipto. Poder comer con él. Son llevados a la casa de José por el mayordomo. El mayordomo aquí se porta en muchas cosas como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, glorifica a Cristo. No habla tanto de sí mismo, habla del Señor Jesucristo. Nos conduce a Él. En realidad escucharemos palabras aquí que el mayordomo dijo, que son palabras del Señor, pero que nosotros podemos recibir gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el Espíritu Santo las hace tan reales a nosotros como si las recibiéramos del Señor mismo. Ya lo veremos. Vamos echándole ojo a este mayordomo. El Señor, en realidad, el Señor, el Dios de los cielos, tenía con los hermanos de José, para ellos, pensamientos de paz. Ellos pensaban que lo que iban a tener es problemas y más problemas. El Señor tenía para ellos pensamientos de paz, como dice allí en Jeremías 29:11, que hay también temor en los cautivos que hay allá en Babilonia. Y el Señor les manda esta razón con Jeremías. ¿Alguien nos puede leer este versículo de Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Confiad, el propósito final del Señor es de paz, hay esperanza, es benigno, sus propósitos son benignos. A veces puedes ver las circunstancias muy negras, muy oscuras, pero el final el Señor lo tiene en su mano. También las circunstancias, pero el final es un final bueno, podemos confiar en Él. Bueno, quizás sería bueno razonar un poco en este pensamiento del 43:17, creo que es. El 16. Lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El pensamiento que tenía José con ellos era comer con ellos. Eran pensamientos de paz. Él quería tener comunión con ellos. De su parte, el corazón estaba sano. Él ya había perdonado, podía recibirlos. Pero la verdadera reconciliación pasa por un sacrificio. Y por eso he mencionado aquí la ofrenda de paz. Cuando el hijo pródigo por fin vuelve a su padre, sí, le confiesa lo que ha hecho mal, sí, le dice lo indigno que se siente, pero ojo, hay una víctima que es ofrecida. No es por el pecado, en este caso, ya que vosotros habéis estudiado las diferentes ofrendas, sabéis que no todas las ofrendas son por el pecado. Hay una ofrenda que es de paz, de comunión, de reconciliación. ¿Alguien nos puede leer allí en Lucas 15:23? Por favor. Pues podemos seguir la línea de lectura si queremos. Lucas 15:23. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Etcétera, ¿no?
el becerro gordo. Nosotros disfrutamos de la paz con Dios, de la reconciliación. Podemos llamarle Padre, podemos acercarnos a Él con toda confianza. Pero siempre debemos recordar que eso costó la vida del Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados, pero Él también murió para que pudiéramos tener comunión con el Dios grande, con el Dios omnipotente. Sigue siendo grande, omnipotente, creador, el Dios grande, el Altísimo. Y yo puedo tener comunión con Él, pero ojo, la cruz. La cruz es la razón por la que yo puedo tener comunión con un Dios tan grande, tan alto y sublime. Una ofrenda, un animal que muere, también aparece aquí en Génesis 43. Una víctima ha muerto. Bueno, ellos siguen con temor, versículo 18, 43, 18. Y según el temor que tienen y según también el criterio que tienen, lo que va a pasar es venganza. Por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. ¿Se imaginaron lo peor? Sí, aún no conocen la gracia. Aún conocen el ojo por ojo, diente por diente, pero no la gracia. Entonces hay temor. Y aquí recordamos el versículo de 1 Juan 4:18. Mira, ya lo había buscado. ¿Cómo es que dice 1 Juan 4:18? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Tienen temor. Y entonces reciben estas palabras de parte del mayordomo. Cuentan lo que les preocupa y entonces en el 23 el mayordomo les responde: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, otro pagó por eso que os llevasteis. Paz a vosotros. Esas palabras, paz a vosotros, están en el Nuevo Testamento. Dichas por el Señor Jesús. ¿Dónde? Sí. Y el versículo, el capítulo y el versículo, como para leerlo así con... Es más, se nos queda más si lo leemos. Lucas 24:36. Adelante, Gustavo, si quieres leerlo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y yo recuerdo hace muchísimos años, yo creo que nuestro hijo mayor tenía la edad de Hannah. De repente allá en la ciudad de Bogotá, estábamos en la reunión y nos vino de visita un hermano holandés. Hablaba razonablemente bien el castellano. Y el tema que trajo después de la cena del Señor fue cómo el Señor se pone en medio de nosotros cuando nos reunimos. Él se pone en medio y nos dice: paz a vosotros.
Es encantador ese pensamiento. Nosotros estábamos en aquel momento, vivíamos a 1 hora de la reunión. No teníamos coche, teníamos que ir en transporte público, con un bebé en brazos, y allí estábamos. Cuando tienes un bebé tienes muchas preocupaciones, tienes muchas cosas, tienes que alistar, tienes que pensar por qué llora, qué necesita. Pero eso era nuestro caso, mi esposa y yo. Pero habían otros hogares allí y la preocupación era otra, de las damas que iban a hacer de comida después de salir de la reunión. De los varones, a lo mejor cosas que habían quedado pendientes de la semana de trabajo y que al otro día tenían que solucionar. A veces también se presentan circunstancias en el camino. Hay problemas en el camino a la reunión. Algún mal chofer se ha atravesado por el camino y nos ha dañado el rato. Y llegamos a la reunión con esa carga de cosas. Escuchamos al Señor decir, paz a vosotros. Paz, pero no una paz gratuita o solo como palabras bonitas, tranquilos. No. El Señor Jesús compró nuestra paz. Y es posible en toda circunstancia tener paz, inclusive si hemos pecado, porque Él pagó. Y confesando lo que hemos hecho, quedamos en paz con Dios otra vez. No hay nada que realmente tenga el poder de turbar la paz de un creyente. El Señor Jesús lo hizo todo. Él es nuestra paz. Tal vez muchas veces cuando llegamos a la reunión, el domingo sobre todo, necesitaremos estas palabras, recordar estas palabras del Señor por su Espíritu. Paz a vosotros, todo está arreglado, no hay por qué temer. Siéntate tranquilo y celebra, porque la cena del Señor es una de las cosas que hacemos el domingo, es una celebración. Bueno, quizás sería bueno leer este hermoso versículo, no dejarlo de lado. Isaías 53:5. Allí se habla de nuestra paz. A ver, ¿dónde íbamos en la lectura? Bueno, pues Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias. Por eso tiene tanto contenido sus palabras, paz a vosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Bueno, en el versículo 4, en el versículo 24, ellos se lavan, ellos son atendidos antes del gran encuentro con José, antes de la comida. Hebreos 10, 19 al 22, habla ya de nosotros lavados, antes de venir a estar con nuestro Señor a su mesa. Hechos 10, 19 al 22. Hebreos, perdón. ¿Alguien nos lo puede leer? O podríamos continuar con la lectura de a versículo, ¿no? Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ujú. ¿Cuál es el instrumento mediante el cual Dios nos lava hoy? La sangre del Señor Jesús cuando se trata de pecado. Y cuando se trata no de pecado, sino de nuestro andar, de las contaminaciones que podemos tener en este mundo, con agua, y el agua es la palabra. Entonces, cuando llegamos a, pues sobre todo lo veo en la cena del Señor, pues llegamos ya lavados, preparados. Con la palabra, todo pecado pendiente está confesado, la sangre del Señor Jesús me ha limpiado, entonces vengo en plena paz para celebrar con Él a su mesa. Es lo que está pasando con los hermanos de José aquí antes de que José llegue. Versículo 26 dice que trajeron un presente para él. En realidad fue idea del padre, ¿no? Fue Jacob el que dijo, ¿cómo fue que dijo? En el 43:11. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad, ¿qué cosa? De lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente. Cuando nos reunimos alrededor del Señor, eso debería ser nuestro sentir. De todo lo que la semana anterior hemos cosechado de la Escritura, le llevamos al Señor nuestros corazones preparados, pero también los llevamos llenos, con buenas cosas, mejor dicho, con lo mejor que podemos producir. Y allí en la reunión esto va saliendo, el Señor nos va guiando por su Espíritu y van saliendo estas cosas que hemos ido aprendiendo o que hemos ido recordando durante la semana anterior. Ese es nuestro presente para Él. Y eso es muy actual. Cuando venimos alrededor de Él a adorarle, en ese estado debería estar nuestro corazón. Y en todo caso, lo mejor que nosotros producimos, lo mejor de nuestras canciones, lo mejor de nuestras composiciones, lo mejor de nuestras capacidades, para Él. Para Él. Bueno, en el versículo 34, no hemos llegado a leerlo, ¿no? A ver. No, lo agregué donde no debía. Porque aún no comen con José. Ahora viene la comida con José, del 26 al 34. Génesis 43, del 26 al 34. Entonces vamos a continuar la lectura. Que ya viene José, por favor. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, ¿vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasaría? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan. Pusieron para él la parte.
José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Ujú. Qué curiosas esas últimas palabras. ¿Era posible alegrarse con él? Está ocurriendo el milagro, el amor está ganando terreno y está echando fuera el temor. Bueno, traen el presente para él, el versículo 26, de eso hemos hablado ya, de lo mejor para el Señor. Pero no hemos leído Hebreos 13:15. ¿Qué son estos presentes para Él en nuestro tiempo? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ujú. ¿El Señor quiere escuchar eso? Lo dice en Hebreos 13. Lo espera, el Señor lo espera. Que podamos expresarle nuestra alabanza. Eso es una cosa que se va cultivando. No sale así nada más por inspiración de un momento para otro. Es algo que se va cultivando en la comunión con Él. Pero eso es lo que espera que traigamos cuando comemos con Él a su mesa, en el partimiento del pan, en la cena del Señor. En el versículo 34 dice que José tomó viandas de delante de sí para ellos. Y sí, después habla de la porción de Benjamín. Pero esto también es hermoso de razonar cuando nos reunimos alrededor del Señor. Nos reunimos para alabarlo a Él, para ocuparnos de Él y no de nosotros. Pero casi nunca pasa que nosotros salimos vacíos. Hemos entregado todo al Señor y hemos quedado vacíos. Generalmente vienen cosas nuevas, de tal manera que el corazón, después de haber dado tanto en la cena del Señor, sale con más, sale más lleno. El Señor Jesús, el verdadero José, o mejor dicho, a quien apuntaba José, ha llenado nuestros corazones con porciones suyas. Eso ha pasado muchas veces en las vidas de muchos creyentes, de tal manera que el corazón sale lleno después de la reunión de adoración, que se supone que es una reunión a la que venimos a darle a Él. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Uh-huh. Si os dais cuenta, el verbo dar, refiriéndose al Señor, está dos veces. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. El Señor les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor da. Y bueno, estas son verdades que conocemos, pero a veces el Señor las hace brillar de forma especial cuando estamos en la reunión de adoración, en la cena del Señor. Él nos da. Sin embargo, la porción de Benjamín es mayor, es 5 veces mayor. ¿Qué era lo que pasaba con Benjamín? ¿Os acordáis?
Era su hermano completo, digamos así, de padre y madre. Había un vínculo muy especial entre los dos. Fueron los dos únicos hijos de Raquel, la esposa amada de Jacob. Tenían mucho en común. Bueno, otra vez, al aplicar esto al Señor Jesús, pues no debemos pensar que Él tiene preferencias y que da a unos o que prefiere a unos que a otros. No, no es eso. Pero sí recordamos que Él tuvo experiencias especiales con algunos discípulos. Por ejemplo, allí en Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces tomó a algunos, a 3, y los llevó a esta experiencia. Pero no fue a la única que trajo a estos 3. Hubo varias otras cosas que solo se las confió a ellos 3. ¿Amaba más a ellos que a los otros? No. Dependía quizás de los propósitos que el Señor tenía con cada uno de ellos y quizás de la capacidad o de la comunión que tenían con Él. Y esto pasa hoy en día también. Dependiendo de nuestra comunión con el Señor, recibes más que otros. O recibes menos que otros y ves que otros reciben más y piensas, pero ¿en qué consiste? ¿Qué tiene este hermano que el Señor le muestra estas cosas? Quizás depende de la comunión, de lo mucho que lo busquemos a Él, del el tiempo que pasamos deleitándonos en Él y conociéndole mejor y conociendo mejor su corazón. El tiempo que pasamos en la palabra, el tiempo de oración, qué tan central es el Señor en nuestra vida. Entonces cada encuentro con Él es como más profundo. Y bueno, a eso estamos invitados todos, no solo Pedro, Jacobo y Juan, no solo algunos hermanos así como muy especiales y que casi se les puede ver la aureola, para todos, para todos. Para Pedro era muy especial esta ocasión precisamente porque él hablaría de eso en su segunda epístola. Tenía el Señor un propósito con mostrarle esto precisamente a Pedro. Y también el Señor hace lo mismo con nosotros muchas veces. Nos entrega cosas, nos confía cosas, porque más adelante las usará. Y finalmente se alegran con Él. Está habiendo mayor cercanía con ese hombre tan especial, tan grande en Egipto, tan encumbrado, tan reverenciado. Empieza a haber mayor acercamiento con Él, se alegran con Él. Juan 20:20 nos lo trae a nuestro tiempo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En realidad allí en Juan 20 venían de temor. Por miedo se habían encerrado. Pero se regocijan viendo al Señor. El amor echa fuera el temor. La presencia del Señor, el verle mejor a Él, echa fuera el temor. Se les olvidó todas las amenazas que tenían y que todavía estaban vigentes. Se regocijaron viendo al Señor. Y bueno, esta tendría que ser nuestra experiencia cada vez que nos reunimos y que vemos al Señor.
regocijarnos en Él y salir con los corazones mucho más llenos de lo que los traíamos. Bueno, pues hemos pasado por mirando, analizando todas las cosas que el Señor está haciendo en los corazones de estas personas. Y de cada uno de nosotros se podría decir un listado de cosas que han pasado en nuestra vida con las que el Señor ha ido tejiendo sus propósitos, hasta llevarnos más cerca de Él, hasta llevarnos al reposo. Me gustó mucho esa palabra que usó Jaime esta mañana, reposo, reposo en Él. Pues vamos a dejarlo aquí y continuamos por la tarde, Dios mediante.